Bien, ¿qué tal, hermanos? Buenos días a todos. Espero que hayáis tenido una buena semana todos y hayáis disfrutado de esta semana que el Señor nos ha dado y hayamos venido con un corazón dispuesto a aprender de las cosas del Señor, y no solo de aprender, sino de vivir y de practicar, porque lo más difícil del Evangelio, o lo más difícil para el creyente, no es conocer, sino vivir y practicar la palabra de Dios cada día. Pablo tenía ya estos conflictos, sabía que esto no ocurría tampoco en sus días, y ya dijo en una ocasión: hijitos míos, no amemos tanto de palabra, porque de palabra veo que habláis mucho, sino hay que amar de hechos, es decir, de hacer, de actuar, y en verdad, que sea de verdad lo que decimos, que practiquemos aquellas cosas que de verdad conocemos. Yo creo, hermano, que una de las mejores maneras de mejorar nuestra vida cristiana a veces es estudiando las virtudes, las cosas buenas y positivas que tenían también personajes bíblicos, con la intención de aplicar a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros, aquellas cosas que descubrimos que son buenas para nosotros, que son constructivas, edificantes. Y sin duda alguna, uno de ellos, porque hay muchos, toda la Biblia está llena, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que un personaje bíblico distinguido es, sin lugar a duda, el gran apóstol Pablo. Así que, ¿qué podemos encontrar nosotros en la vida del apóstol Pablo, en su testimonio cristiano, que nosotros podamos imitar, que nosotros podamos hacer, que nosotros podamos aplicar a nuestra vida? Yo creo que una de las cosas es, sin lugar a duda, su rendimiento incondicional a Dios. Yo creo que la conversión de Pablo, hermano, fue sin reservas ni condiciones. La entrega de Pablo a Cristo fue una entrega total. Qué bueno sería, hermano, ¿verdad?, que nosotros, entre los creyentes, pudiéramos tener una entrega más completa, más total, como hizo Pablo. Pablo no le puso ninguna condición a Cristo, ni reservó nada que Cristo le pidiera que dejara. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: el apóstol hace una conmovedora descripción de su entrega total, de su entrega incondicional a Cristo, y dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todas las que hasta ahora eran para mí ganancia, positivas, buenas, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ya no me interesan, ya no me importan, y ciertamente aún estimo, sigue diciendo Pablo, todas las cosas como pérdida. Ya no me interesan por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Fíjense, hermanos, que podríamos preguntar a nosotros mismos: ¿qué nos cuesta a nosotros ser cristianos? ¿Qué cosas de valor hemos dejado por causa de la obra de Cristo? Por amor a Cristo lo hizo todo. Y precisamente, hermanos, el amor es algo que a veces falta, ese amor a Cristo de entrega, falta entre los creyentes. Sabéis todo que en el mensaje a las 7, la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis, pues hay precisamente en una de las cartas que
es la carta de Éfeso en la que habla de este tema. Y dice: el ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice esto, hablando a veces de la falta de amor: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Fíjense que Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Yo diría que el Señor lleva o puede llevar un registro incluso de nuestros trabajos diarios, de todo lo que hacemos, de cómo actuamos, de cómo vivimos, en qué participamos, en qué colaboramos. Él sabe cada paso que damos, porque hay un pasaje incluso que todos conocéis que dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, etc. Señor, ¿cuándo? Cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, Él estaba tomando nota puntualmente de cada acción, de cada acto, de cada colaboración, de cada ayuda a cada persona necesitada, como si fuera para Cristo. Él lo sabía. Controla, conoce, sabe cada paso que nosotros hacemos. Por eso dice al principio de la carta: las obras que tú haces yo las conozco, todas. Y sé además, hay al principio unos elogios: tu arduo trabajo, sé que has trabajado y que a veces ha habido problemas, y tu paciencia, y recalca un poco más: y has trabajado arduamente, y sé que es porque me quieres, por amor de mi nombre, y has sufrido, y has tenido paciencia, y aun cuando las cosas se han puesto torcidas, aun cuando las cosas se han puesto difíciles, aun cuando no ha habido ni siquiera apoyo, aun cuando no ha habido ni una mano hermana para atenderla, nunca has tirado la toalla. Por eso dice: yo sé que tú no has desmayado. Él sabe que hemos estado ahí, pero aun cuando una iglesia como la de Éfeso, que el Señor conocía sus obras, sabía que había trabajado arduamente, sabía que lo había hecho por amor de su nombre, sabía que había tenido paciencia, sabía que había sufrido, sabía que no podía soportar ni siquiera a los malos, pero había cosas que no estaban bien en esa iglesia, como puede ocurrir también en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor le dice: pero tengo algo contra ti. Quizá el Señor en esta mañana, que conoce de nuestra vida, que conoce de nuestro testimonio, que conoce de nuestra entrega, que comenzó la iglesia en Sanlúcar en el año 1956, tenemos el primer acta de esta iglesia. Conoce nuestra paciencia a lo largo de los años y de los tiempos. Pero quizá tenga algo que decirnos también a nosotros en esta mañana. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese fuego de amor, ese amor que hace que Jesús sea lo primero en nuestra vida. Porque cuando hay un amor primero, ese enamoramiento hace que uno desee estar siempre con la persona que ama, desea dedicarle tiempo a la persona que quiere, desea de compartir con él cosas hermosas, cosas bonitas, desea no hacer aquello que le molesta y que le sienta mal a esa persona. Y al contrario, desea uno siempre hacer aquellas cosas que le gustan a la persona que quiere y que amas. El primer amor, hermanos, podemos decir que puede ser, por ejemplo, Pedro, cuando el Señor viene caminando sobre las aguas del mar, dirigiéndose de noche hacia la barca, y lo ven y sienten miedo, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, háblame y di que yo vaya hacia ti en medio del mar. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro sale andando sobre el agua, como sabéis. Ese fuego
esa seguridad, ese amor que tenía por Cristo, le hace tomar ese impulso que otra persona no tomaría. Ese impulso, ese fuego, esa iniciativa ciega de ni siquiera pensar en los problemas, en las circunstancias, en las dificultades, sino confiar plenamente en Cristo como Pedro hizo, es lo que a veces puede faltarnos, hermanos. Porque el Señor lo que quiere de verdad de cada uno de nosotros es que podamos dedicarle tiempo a Él. Que podamos compartir el tiempo. El diablo quizás nos ofrece unas golosinas atractivas que gustan a los ojos y a los oídos, que distraen al cuerpo, a lo mejor ocupando mucha parte de nuestro tiempo para distraernos del propósito y de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no nos conectamos tanto a Él como debiéramos, con la oración, con la lectura de la Biblia, pasando tiempo a solas hablando con Él. Ese primer amor es el que necesitamos, el amor de fuerza, de seguridad, de entrega. Nada ni nadie puede parar, como decía Pablo, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni la muerte ni la vida, ni ninguna otra cosa creada me va a poder apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese primer amor tenemos que buscarlo. Tenemos que volver a conseguir ese fuego que ardía, por ejemplo, en el corazón de Daniel cuando iba al foso de los leones. Y decía, yo sé que mi Dios me librará también del horno de fuego. Y no cedió ni un ápice para doblegarse delante de otra idolatría. Ese primer amor, ese fuego, son también y pueden ser los 3 jóvenes hebreos cuando iban al horno de fuego y los otros, como dije, al foso de los leones. Ese primer amor que necesitamos es el toque que recibió Elías, por ejemplo, que dejó todo por seguir a Cristo. Ese primer amor debe ser esa entrega total e incondicional como Esther, que lo entregó todo por la obra de Dios. Hemos quizá perdido esa chispa que necesitamos por Cristo. Hay que procurar estar más tiempo con Él. Hay que procurar hablar más con Él. Hay que procurar hablar más también de Él. Así que, hermanos, ese amor que Pablo sentía, ese amor que Pablo profesaba, es el amor que nosotros debemos procurar buscar. Por eso dice el Señor, haz otra vez las primeras obras, esa que tenías al principio, cuando estabas más enamorado de Cristo, cuando le dedicabas a Él el primer lugar delante de todas las cosas. Si no lo haces, dice la carta a la iglesia de Éfeso, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que sería bueno, hermanos y amigos, que nosotros pudiéramos hablar con Dios si no te hubieres arrepentido. Es decir, es que si hay en nosotros un arrepentimiento o un Señor, perdóname, porque quizás he enfriado un poco mi relación contigo. Es un Señor, ayúdame a mejorar la relación que debo tener contigo. Ayúdame a desconectarme quizá un poco más de la televisión o de internet o de otras cuestiones diarias que nos embarcan y ocupan todo nuestro tiempo para dedicar tiempo a mi relación contigo. Para hablar también de ti. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que en este caso es las personas, los hermanos, los miembros de las iglesias.
Y hay un regalo importante: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién quiere comer del árbol de la vida y recibir ese regalo de parte de Dios para nosotros? Así que una enseñanza importantísima, hermanos, que debemos agarrar con fuerza para nosotros, es el rendimiento incondicional que Pablo tenía. Otra virtud importante que debemos aprender de Pablo es su trabajo incansable. Desde el momento mismo de su conversión, Pablo se dedicó a servir a Cristo de una manera incansable. Y digo incansable porque he oído muchas veces a creyentes decir que ya se sienten cansados. En el libro de los Hechos encontramos que desde el capítulo 13 en adelante, el libro se ocupa casi en su totalidad sobre los trabajos del apóstol Pablo. Aunque la intención de Lucas, el autor del libro de los Hechos, fue escribir sobre los hechos acontecidos a todos los apóstoles, se vio en la necesidad de limitarse más a Pablo, porque con él solo encontró, digamos, material suficiente para escribir y testificar acerca de su vida. Sus viajes misioneros fueron agotadores. Sin embargo, gran apóstol se conformó, nunca el gran apóstol Pablo se conformó con lo que había conseguido. Por eso, aunque pudo haber dicho, ya he trabajado mucho, voy a jubilarme, voy a parar, voy a descansar, nunca lo hizo. En la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 19, dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Que era un trabajador incansable. ¿Cuánto podemos aprender aquí de Pablo? De echar un tiempo para llevar el mensaje del Evangelio por nuestro alrededor. Ni siquiera es necesario, lo voy a poner fácil, que hagamos lo que hizo Pablo en salir a otros lugares a desplazarse, en el cual tuvo grandes desventuras, sufrimiento y dolor. No hay que ir a otras ciudades lejos, es en nuestra localidad, es en nuestra barriada, en nuestro barrio, en nuestro bloque de piso o donde quiera que vivamos, pero que podamos compartir el Evangelio de Jesucristo, el único mensaje que cambia vidas. A los corintios también le escribió en 2 de Corintios 10:16, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares aún más allá de vosotros. Llama la atención también su disposición de servir al Señor. Su disposición de servir al Señor la manifestó desde el momento mismo de su conversión, cuando le dijo al Señor: Señor, ya sabéis esta frase, hermanos, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos 9:6. La pregunta del apóstol Pablo al Señor era no solo ¿qué quieres que yo sea?, sino además ¿qué quieres que yo haga? Hay en estas palabras algo muy interesante, y es que Pablo no preguntó qué es lo que se tiene que hacer, sino qué es lo que yo debo hacer. Qué bueno sería que cada uno de nosotros, al hablar con Dios con frecuencia, pudiéramos preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida como testimonio? ¿Qué quieres que yo haga para los demás? ¿Cómo quieres usarme para tu obra, para tu gloria, para tu honra? ¿Qué quieres que yo haga en la iglesia donde me has puesto? ¿Qué quieres que haga como creyente que tú me escogiste para hablar acerca de ti? Porque el propósito del creyente, hermanos,
no es solamente asistir a la iglesia, no es conocer a veces cosas de la palabra, es una vida que debe ser una vida de actuación, de hacer, de actuar, de trabajar, de movernos, de llevar un camino completo. Él quería saber lo que tenía que hacer para Cristo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para el Señor? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para el Señor? Su disposición también me llama la atención, la disposición de sufrir por causa del Señor. Por cierto, no crean ustedes que el reparto de comida a domicilio lo ha inventado ni Telepizza, ni McDonald's, ni Burger King, ni el Me Gusta este de Sanlúcar, ni nadie. Lo han copiado de la Biblia. El primer reparto a domicilio de comida lo hizo Dios, que enviaba cada día por la mañana y por la tarde pan y carne a domicilio. Pan y carne, hamburguesa. No es que fueran hamburguesas, pero era pan y carne. Él enviaba cada día a Elías un cuervo por la mañana y por la tarde. Dios le dijo a Elías: escóndete en la cueva, no salgas de allí, que yo te voy a alimentar, que yo te voy a enviar la comida al sitio donde tú estás. Cada mañana y cada tarde recibía comida a domicilio y se la llevaba un cuervo que Dios enviaba. Fíjense cómo Dios hace las cosas. Así que meto esta pequeña anécdota simpática para ilustrar esto, pero es importantísimo, hermanos, importantísimo saber que el apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros en todo. Su disposición de sufrir, como dije antes, por causa del Señor. Sufrir por causa del Señor. Así que en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33, el apóstol habla de sus sufrimientos, los cuales fueron increíbles. Hay multitud de ellos, no lo voy a leer porque es larguísimo, pero habla que ha sido azotado 5 veces. Ha sido 3 veces azotado con vara. Tuvo persecución como náufrago en alta mar. Tuvo sufrimiento de ladrones, de atracadores. Estuvo desnudo, pasó hambre, pasó sed. Estuvo encarcelado. Fue altamente torturado en peligros no solamente de cárceles, sino de ladrones, de fieras y tantísimas cosas que pasó por su vida que son dignas de encomio de leer por lo menos en 2 de Corintios 11 del 23 al 33. Se lamenta, nunca el apóstol se lamenta en contra del Señor por lo que ha sufrido, tampoco por sus sufrimientos como una excusa para desanimarse o dejar de servir al Señor. Muy al contrario, 2 capítulos más adelante de donde enumera sus sufrimientos, añade el apóstol lo siguiente, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Fíjense, hermanos, cómo era Pablo, dispuesto a darlo todo, gastar todo lo suyo, todo lo que tenía, y él mismo estaba dispuesto a gastarse por el amor que tenía a las almas perdidas que no conocían el mensaje transformador del Evangelio. Qué ejemplo tan grande, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces encontramos a personas que con muy poco se enfrían, con muy poco se desaniman, con muy poco pierden el interés por las cosas de Dios, con muy poquita cosa ya no tienen ningún interés por la iglesia ni por la obra de Dios. Muchas veces los creyentes somos así. Por cualquier cosa nos ofendemos y la usamos como pretexto para no servir al Señor. Os voy a decir algo. Fíjense ustedes, si un día
llegarais a vuestras casas y os encontráis con lo siguiente. Llegáis a vuestra casa y encontráis que alguien se ha llevado a vuestra mujer, a vuestros hijos, y se lo han llevado preso, esclavo, no sabemos qué van a hacer con ella, si matarla o no sé qué, pero con malas intenciones, incluso que ha quemado vuestra casa. ¿Cómo se os quedaría el cuerpo? ¿Qué pasaría por vuestra mente? ¿Cómo actuaríais ante ese problema o ante esa situación? Eso fue lo que le pasó a David. David, hubo un momento en el que estaba en la guerra con sus hombres, con los filisteos, y vinieron a Siclag al tercer día, o al tercer día, los de Amalec, estando David fuera, y habían invadido todo el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado todo lo que había en el pueblo, todas las mujeres, los niños, todo lo que quedaron allí, ganado, provisiones, riquezas, se lo llevaron todo. Y cuando vino David con el ejército y se encontró con esa situación, dice el pasaje bíblico en el capítulo 30 de Primera de Samuel, que los hombres se tiraron al suelo, llorando incansablemente, desconsolados, porque no sabían qué hacer, habían perdido lo más importante de sus vidas. Sus familias, sus hijos, sus mujeres, todo el patrimonio y todo lo que quedó, lo quemaron. Se tiraron al suelo y dice el pasaje que lloraron y gritaron hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. David hizo lo siguiente. La gente que ya sabéis cómo son, David sintió gran miedo porque algunos de ellos se rebelaron contra él buscando un culpable y querían apedrearlo. Pero David, dice el pasaje bíblico, que encontró fortaleza en Dios, pero David se fortaleció en el Señor. Y hizo algo que todos debemos hacer, porque aún en los momentos más duros y desoladores hay que buscar a Dios. David buscó a Dios y consultó a Jehová y le dijo: ¿tú crees que yo podré darles caza y alcanzarlos? Y hermanos, sorprendentemente Dios le contestó. Sorprendentemente no, porque sabemos que Dios responde, pero hubo una respuesta. Y dice el pasaje que Dios le dijo: no solamente los alcanzarás, sino que los matarás y conseguirás lo que se han llevado. Se llevaron 2 mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, que fue la mujer de Nabal de Carmel, con sus hijos. Y David emprendió la marcha y les dio caza, y llegando a un lugar, dice que siguió con 400 hombres, eran 600, y 2 se quedaron allí porque ya ni siquiera tenían fuerzas para seguir, porque venían de una guerra. Y David llegó al lugar y los sorprendió, y estuvo a fila de espada y mató a todos los que estuvieron allí durante un par de días, hasta el día siguiente por la tarde. Y solamente escaparon 200 jóvenes que huyeron en camellos. Y ocurrió algo sorprendente. David conquistó todo aquello, recogió todo el patrimonio, mató a todos los malos y volvía ya para su casa. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, que también había gente mala y perversa, dice aquí el texto, respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros los 200 que se quedaron allí antes de llegar?
¿Por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no le daremos el botín que hemos quitado, sino que a cada uno de ellos le vamos a dar solamente su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. Es decir, los 200 que no han venido, a esa gente no le vamos a compartir el botín. El botín era inmenso, era grandísimo, pero ellos no querían compartir. Pero David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, porque él reconocía que Dios se lo había dado. Fíjense la forma de compartir lo que Dios da. Quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los moradores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Hay una enseñanza aquí grande para nosotros. Así que yo le digo a mi esposa en esta mañana, cariño, que de todo lo que tú haces para la obra, del tiempo que yo dedico, cuántos programas de radio, cuántas esperas mientras yo he estado haciendo programas de radio, cuántas esperas mientras he estado preparando programas de televisión, cuántas esperas mientras yo he estado haciendo y preparando conferencias, preparando predicaciones, dedicando tiempo para la obra. Quiero que sepas que Dios dice en su palabra, como David, y promete que los que se han quedado guardando el bagaje, guardando la parte que te toca, esperando la parte en lo que a ti te corresponde, también vas a recibir una parte por igual. Y digo más, no solamente una parte por igual, sino que quizás recibirás más, porque aprovecho para decir públicamente que si cabe todavía tu testimonio, tu ejemplo y tu entrega en muchas cosas es mejor incluso que la mía. Así que no solamente a ella le digo, a todos vosotros, hermanos fieles, que trabajáis para la obra de Dios, que trabajáis para el propósito del Evangelio, que dedicáis tiempo vosotros y vuestras mujeres, que habéis hecho actos constructivos para la obra de Dios en este y en otro lugar, sabed que vais a recibir una parte de Dios para vuestras vidas. Los que estáis cuidando la obra de Dios, los que estáis cuidando el bagaje, los que estáis cuidando las provisiones, el local, la gente, la obra evangelística y tantas cosas, conforme a la parte del que desciende la batalla, conforme a la parte del que pelea, conforme a la parte del que trabaja, del que sube al púlpito y hace otras dedicaciones para la obra de Dios, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Le tocará parte por igual. Así que cuando lleguemos al cielo, a la presencia del Señor, el Señor va a ser juez justo y va a repartir a mi esposa y va a repartir a cada uno de vosotros que trabajáis incansablemente por la obra del Evangelio, la parte que de verdad os toca a cada uno de vosotros. Así es el Señor, así fue David, justo, honesto delante de Dios, y así será Dios también con todos vosotros, justo y honesto, porque sabe de vuestra vida. Yo conozco tus obras, yo conozco tu acto, yo conozco tu trabajo, conozco tu participación, conozco tu tiempo, sé lo que haces, a qué te dedicas, en qué participas, cómo colaboras. Es una llamada también, hermanos, con buen propósito a seguir esforzándonos por la obra redentora de Cristo. Es una llamada también para cambiar, es una llamada para mejorar, es una llamada para cambiar un poco la actitud de nuestra vida, buscando la inclinación y la orientación más mirando hacia Cristo que hacia el lugar donde el diablo quiere llevarnos y distraernos. Y por último también, hermanos, me llama la atención mucho de Pablo su espiritualidad. La vida espiritual de Pablo era, o podemos decir que no había en ella fingimientos, no era una vida de apariencias.
Fue una vida tan poderosa en el sentido espiritual que incluso a los corintios le dijo en una situación, en un momento: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Y dije, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, la verdad que tampoco lo sé, solo Dios lo sabe. Pero sí sé esto: fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, lo conozco. No sé ahora si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios sí lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice 2 Corintios 12, 2:4. Todo esto significa, hermanos y amigos, que el apóstol vivía en un plano sumamente elevado espiritualmente. La única motivación de su vida era Cristo. Por eso decía, porque para mí el vivir no es otra cosa. Para mí el vivir es Cristo. Y si tengo que morir, gano también, porque me voy con Él. Dice Filipenses 1:21. Así que, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida espiritual? ¿Cómo sería nuestro servicio a Dios si nosotros imitáramos más al apóstol Pablo? ¿Verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto podemos aprender si nosotros imitáramos en estas cosas al apóstol Pablo? Nuestra vida sería diferente. Nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestro entorno cambiaría. Nuestra familia cambiaría. La iglesia cambiaría. Así que yo hago una invitación en esta mañana, queridos hermanos, a tomar nota de lo que Pablo hacía, las virtudes que él tenía, su rendimiento incondicional. ¿Cuánto rindo yo, Señor, para ti y para tu obra? Su trabajo incansable, trabajador constante, incansable por la causa de Cristo. ¿Podemos, pregunto yo, podemos mejorar un poco nuestro trabajo en las cosas del Señor para el beneficio de la obra de Dios y de la Iglesia? Incansable. Bueno, hoy no tengo ganas. Hermano, ¿tú vas a venir a la iglesia? Hoy no tengo ganas, hermano. Vamos a hacer esto. Otra vez. Qué jaleo, qué trabajo. Cuántas cosas que hacer. Su trabajo incansable. Deberíamos esforzarnos un poquito más por la obra del Señor, hermanos. La disposición que él tenía para la obra, para el servicio, de sufrir incluso lo que sea por la causa del Señor, hermanos. Qué ejemplo, ¿verdad? Qué ejemplo. Y por último, su espiritualidad, la dedicación a las cosas del Señor, el tiempo en la obra, el tiempo que pasaba dedicándolo al servicio del Señor. Qué bueno que nosotros pudiéramos pasar más tiempo cultivando nuestro espíritu, cultivando nuestra relación con Dios, más Biblia, más oración, menos de otras cosas que hay que hacerlas, que hay que vivir, que hay que disfrutar. Hasta estamos de acuerdo, yo también, el primero, pero un poquito menos de algo y un poquito más de oración y de lectura de la Biblia y comunicación con el Señor y un poquito más de servicio cristiano a la obra de Dios, podrían hacer grandes cosas. Dios te puede usar. Dios te va a usar si tú quieres que Él te use. Así que, hermanos, espero que hayamos podido aprender algo de las virtudes del apóstol Pablo, también esa enseñanza de que el Señor puede tener o no, no lo sé, contra cada uno de nosotros cosas, porque Él nos conoce todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos trabajado, pero ese fuego del primer amor hay que intentar recuperarlo. Con fuerza, con entusiasmo, Señor, para ti y por ti, porque tú eres merecedor de ello. Tú te lo mereces, la gente necesita el mensaje del Evangelio, tu obra lo necesita.
reflexionemos, oremos, meditemos, que el Señor nos dé sabiduría y, como dice en la carta a la iglesia de Éfeso, el que tiene oídos para oír, que los use para eso. Oiga, que el Señor bendiga.